Hola, muy buenas, ¿cómo están? En este video, ya quizás polémico por el título, que dice unisex, femenino, feminista, transhumano, quiero puntualizar sobre dos cuestiones. Primero, un diagnóstico sobre lo que es esa evolución, unisex, femenino, feminista, transhumano, y después, por supuesto, cómo serían las alternativas, ¿no? en un sistema de comunidades autosuficientes con una ley circunscripta a los límites de esa comunidad, digamos, ¿no? Si fuera de todo marco general, nacional, global, etcétera. Entonces, porque es importante este tema, me parece, porque dentro de personas, digamos, despiertas, o que se autoperciben como tales, aunque en los hechos después no lo sean, hay todo como una crítica a lo que sería la Agenda 2030, por todos unos temas de fomento de elementos que van hacia la pelea interna, digamos, entre género, sexo, etcétera, y que va hacia el transhumanismo, ¿no? La deshumanización completa, fusión con inteligencia artificial y otras cuestiones. Ahora bien, independientemente de eso, lo que finalmente también está en esa crítica subyace es como tampoco una cosa, la búsqueda de un equilibrio. Y el tema es que habría que ver cómo es que es posible buscar ese equilibrio, ¿sí? Entre, qué sé yo, una sociedad patriarcal muy autoritaria y la sociedad transhumana. Entonces, desde mi punto de vista, hay que analizar cómo fue la evolución del proceso para ver cómo es que es posible un equilibrio y cómo. Bueno, entonces hay dos elementos que voy a destacar, que en primer lado, digamos, es el diagnóstico, la evolución, como algo estricta, como un emergente, digamos, a nivel esencialmente de la división sexual del trabajo, producto en los últimos 100 años, si se quiere, en el desarrollo, digamos, de lo que es el capitalismo. ¿Por qué digo el capitalismo? Bueno, no hubo, digamos, otros sistemas, o sea, la Unión Soviética y otros finalmente fueron una suerte como de capitalismo de Estado, pero no tenían toda otra serie de relaciones entre las personas realmente distintivas, e incluso en muchos sentidos eran regímenes más autoritarios que el mismo capitalismo, ¿no? Por lo menos el capitalismo de Occidente. Bueno, entonces, dentro de la lógica capitalista, ¿por qué hacer hincapié en la evolución, digamos, de lo que sería la división sexual del trabajo? Porque es la base sobre la cual después se montan todo lo que se pueden ser o cuestiones como la ideología de género. Pensar la ideología de género como una programación, pero fuera de lo que son los cambios económicos, es no entender nada. Entonces voy a empezar primero a hacer una rapidísima evolución de lo que es la organización económica, y sobre todo esencialmente también tiene que ver con la tecnología y los tipos de trabajo, y la evolución hacia lo transhumano, ¿no? Y hacia la eliminación de todo lo que tenga que ver con lo humano por la inteligencia artificial y la automatización total, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos, dentro del capitalismo las personas son mano de obra, son factores de producción, ¿sí? O sea, entonces alguien rápidamente me dice, bueno, pero ¿qué otra forma pueden? Por ejemplo, en comunidades campesinas autosuficientes, las pocas que hubo en la historia, no hay, por ejemplo, es un régimen que alterna algo de propiedad privada con propiedad común, pero esencialmente es mucho más cooperación y no hay mercado de trabajo y no hay toda una serie de cuestiones. Y los sistemas ideales pasarían por elementos sin propiedad privada, en donde los trabajos son los que son necesarios hacer, no hay productos artificiales creados como necesidades artificiales del mercado, y en donde, digamos, nadie es un factor de producción porque no habría alguien que emplee a otro, no habría patrones y asalariados, sino que sería, digamos, trabajo en una comunidad, serían todos socios de una cooperativa finalmente. Bueno, ahora bien, volviendo entonces a la situación, a la sociedad donde estamos, la sociedad capitalista. El ser humano es un factor de producción, entonces, desde un punto de vista tecnológico, en la primera fase, digamos, por ejemplo, de la revolución industrial,
estamos hablando a partir de la industrialización, no digamos de comunidades campesinas o agrarias. En sociedades industriales, que imprimen toda la dinámica a todas las demás, al campo y además, empieza, digamos, a ver, mismo incluso también en la época de las sociedades industriales, en donde también había sociedades, digamos, más campesinas, había básicamente dos grandes sectores, el sector agropecuario y el sector industrial. En cualquiera de esos dos sectores había como claramente trabajos que eran para hombres y trabajos que eran para mujeres, ¿sí? No había, digamos, dudas sobre que eso tenía que ser así. Porque esencialmente incidía mucho la fuerza física necesaria para algunas cosas, entonces a la mujer se le dejaban tareas más delicadas que para otras tareas que tenían que hacer hombres porque tenían mayor fuerza física y no había un grado de automatización en donde cualquier mujer podía tener un suplemento que equivaliera al hombre para hacer algo. Entonces, en este tipo de sociedad, incluso en la revolución industrial, o sea, las victorias, los derechos sociales fue justamente que no trabajaran en fábricas porque era más riesgoso mujeres y niños en la industria. O sea, fue una victoria social y colectiva que no trabaje la mujer en las fábricas en la primera revolución industrial y la segunda. Entonces ahí claramente había una división sexual del trabajo en donde había como tareas de hombre y tareas de mujer. Ahora bueno, vamos entonces ahora a empezar cuando empieza, por ejemplo, a principios del siglo XX, ya 1900, ¿sí? Más a partir de los años 20 y más a partir de los años 50 y 60, que empieza a haber toda una serie de elementos de trabajo unisex, esencialmente todos los trabajos que tienen con el rubro de servicios, en donde la fuerza física queda a un segundo plano, y son infinidad de rubros y trabajos, piensen la mayoría de todos los trabajos educativos, de la salud, de la medicina, de lo que tiene que ver con algunos elementos todos los elementos de la administración pública, todos los elementos en donde no incida la fuerza física sea una variable importante para el desempeño. Entonces ahí empieza a ver, la mayoría de los trabajos son como ya unisex desde los años, digamos, 1920-1930, ¿sí? Por lo menos en las ciudades con cierto desarrollo del sector industrial y de servicios, mientras en todas las sociedades agrarias siguen teniendo los patrones de sociedades agrarias, ¿sí? Entonces ahí no están esos cambios hacia lo unisex y se mantiene cosa de hombre, cosa de mujer. Bueno, en esta sociedad unisex, que es unisex en realidad desde el punto de vista económico desde los años 30, más o menos 20 o 30, ya hay condiciones en las grandes ciudades de muchos países que ya los trabajos la mayoría pueden ser unisex. Ahí lo que pasa es que en ese marco empieza la mujer a pelear, a salir a lo que sería el mercado de trabajo. Ahora bien, es importante esto, que es muy importante esto, cualquiera también lo puede saber, no es que la mujer se ganó el derecho básicamente, digamos, a trabajar, sino que en realidad, ante todo, era del mismo modo que en la primera revolución industrial, mujeres y niños eran más baratos y convenía más contratarlos que hombres, del mismo modo la mujer siempre se considera desde un punto de vista empresarial más flexible y adaptable que el hombre. O sea, el rol de lo femenino es el rol de lo no conflictivo, lo flexible o adaptable. Lo masculino es la cuestión de la autoridad, pararse, plantarse, poder ser conflictivo. De hecho, la mayoría de los trabajos actuales que ustedes pueden ver varones en oficinas, finalmente los caracteres no difieren mucho, son básicamente, pueden decir que son todos caracteres femeninos en las oficinas. Bueno, independientemente de esta precisión que a muchos podrán gustarles, los hechos es que si la población es mano de obra y en el capitalismo es en principio un factor de producción que debe ser, ante todo, lo más eficiente y lo menos conflictivo posible, lo que se fue pasando es que de la sociedad, digamos, unisex, se fue pasando a una sociedad cada vez más femenina, incluso el mercado, la mayoría de los puestos de trabajo, yo creo que vi incluso hace 2 meses estuve en Mar del Plata, me asombró, o 3 lo vi por primera vez, en donde eran todas mujeres en ese trabajo. Por supuesto, el dueño del negocio era un varón, o sea, no es ningún tonto, digamos, o sea, es decir, la mano flexible y adaptable estaba claramente puesta ahí en un negocio de gráficos, donde incluso tenían que manejar imprentas, no tenían que hacer mucha fuerza, no tuvimos que cambiar algún tonelazo, pero en todos trabajos que algo de fuerza física incluso tenían que hacer, pero eran absolutamente todas mujeres en ese trabajo, salvo el dueño, por supuesto que eran varones. Bueno, entonces, como se va viendo, el elemento de lo unisex fue dando a un mercado de trabajo incluso cada vez más femenino, ¿sí? En donde finalmente después, incluso en muchos rubros, está bien, no hay tanta cantidad para que pueda suplantar, pero dentro con un criterio de eficiencia y no conflictividad, ¿qué sería más flexible y más adaptable y menos conflictivo, por ejemplo, que
que una mujer. Bueno, estos. Este, por ejemplo, puede desplazar, estos pueden desplazar a las mujeres, ¿sí? O sea, porque incluso al haber sido una minoría marginada, es como que del mismo modo que la mujer puede aceptar un sueldo más bajo, porque si con tal de tener mi independencia no me importa, voy y ocupo un puesto de un hombre que antes ganaba más por una mujer que gana menos, del mismo modo estos lo que hacen es decir, bueno, con tal de poder ser independiente, voy y trabajo por menos de lo que puede ganar una mujer. Y así entonces después vienen estos, que le quitan el trabajo a estos, ¿no? Bueno, es decir, que estamos viendo, y después por supuesto viene la eliminación de todo, que es el robot. El robot elimina todo lo demás. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente no es una cuestión de ideología de género, es una cuestión en donde se van sustituyendo, digamos, o sea, los factores de producción hacia el que es cada vez menos conflictivo y más adaptable y más posible de ser más barato. Entonces, en primer lugar, entonces, tenemos que ver que todo lo que sería esto de la Agenda 2030 y demás, y lo feminista incluso, lo feminista, digamos, es una vuelta política, si se quiere, lo feminista mal entendido, no las feministas, digamos, de fines del siglo XX, que es toda esta cosa armada, con muchas patologías digamos, implícitas, se nota claramente, muchas mujeres que son así te das cuenta que tienen un montón de drama, que no es la misma que las feministas burguesas del principio del siglo XX, que eran todas señoras bien arregladas, no tenían ningunos trastornos de personalidad, eran mujeres que gustaban de hombres, digamos, o sea, solamente querían tener los mismos derechos civiles que los hombres y eran todas mujeres burguesas. Estas otras feministas que vienen ahí en realidad son básicamente el lumpen proletariado, es una clase media baja muy tirada abajo, porque no hay ninguna de esas que sea realmente la mujer de cierta clase media alta que todavía se mantiene, le sigue gustando vestirse como mujer y demás, y no esto, lo otro que uno puede ver. Entonces, lo que digo es que eso, además, la parte esta feminista, entre comillas, viene declarado de una degradación total de lo que es la clase media y el trabajo asalariado, en donde cierto parte del, podríamos decir, hasta el lumpen proletariado, aunque tenga estudios y formación de algo de clase media, digamos, ¿no? Se expresa de esa manera, como feminista. Pero finalmente todo viene de esta evolución de lo que era hombre y mujer, a lo unisex, después a lo femenino, en donde mayoritariamente el mercado de trabajo femenino, a lo feminista, que es una vuelta de giro político y cultural hacia ensalzar demasiado el rol femenino ya de la economía, en los trabajos, y después de eso vino lo trans, o sea, es decir, el elemento, si ya no importa qué es de hombre, qué es de mujer, si ya todo puede ser unisex, si ya incluso la mayoría puede ser femenino, qué más adaptable, digamos, que un robot, ¿sí? Y antes que eso un transhumano, o sea que sea mitad biológica, mitad tecnológico. Entonces, a lo que voy, gente, con esto ya termino el primer punto, que es la parte del diagnóstico. Entonces, evidentemente, dentro de si una persona tiene ideales, digamos, capitalistas, pues muchos despiertos me dan un poco de gracia, porque es como que se critican, digamos, el NOM, pero en el fondo es como que no tampoco son a favor de propiedad social, propiedad común, propiedad comunitaria, sino que en realidad es como que querrían algo así como un capitalismo siglo Rothschild, o sea, una cosa absolutamente delirante, porque eso es lo que se implica, o sea, o un capitalismo en donde con estados-naciones soberanos, y además de que muchos de ellos además son liberales, están también a favor del libre mercado, es como que es una ensalada gigante que tienen la mayoría de los despiertos anti-NOM que no se entienden ni ellos mismos. Pero bueno, dentro de eso tienen claro que lo malo es la Agenda 2030 y la ideología de género. Ahora, más allá de eso, ¿cuál sería lo que quieren buscar de tradicional? No existe más lo tradicional, lo tradicional es lo que nombré antes del unisex, tareas de hombre, tareas de mujer, sin oficinistas, sin esto y sin lo otro, ¿sí? La sociedad agroindustrial, de campo y de industria, no más. A partir del elemento de la oficina ya es todo unisex. Y de ahí es femenino y de ahí va hacia lo trans. Entonces, no se puede tratar de buscar un punto de equilibrio en algo que es dinámico, ¿sí? O sea, digamos, no, muchos dicen, volvamos a una sociedad antes, entonces, ¿qué sería el verdadero equilibrio? Y bueno, el primero de todos, sociedad en donde había claramente cosas de mujer y claramente cosas de hombre, porque la mayoría de los trabajos dependen de la fuerza física como variable fundamental. Bueno, evidentemente, si eso no es la sociedad que queremos, en una sociedad hipertecnologista de servicios, es imposible pensar en nada tradicional ni en nada que diga hombre o mujer, porque no, la mano de obra lo que hace es, en una sociedad capitalista, reitero, de mercado, propiedad privada, etcétera, tiende a esto, a querer una mano de obra que sea más flexible y adaptable, y eso va en esa línea.
unisex, femenino, feminista, trans. No hay mucha vuelta, es lo que se vio dando. Entonces, y ahora sí, ¿cuál sería entonces la alternativa para, supuesto, las supervivencias en comunidades de decenas o centenas de personas? Y bueno, de en cierto modo, en parte de modo artificial, entender que la dislocación de elementos que hacen al rol que tiene, digamos, la mujer en la toma de decisiones, tiene que ser profundamente revisada, en donde, debido a ciertas características, si se quiere, genéticas del cerebro, en donde, digamos, o sea, la mujer es más caótica, ¿sí? Más emocional, más conflictiva dentro de ella misma. Entonces, evidentemente, tareas directivas no puede tener. De hecho, el mismo plan que está lanzado, los que promueven toda la ideología de género y demás, estamos hablando de lo más alto de todo, son ultra patriarcales desde el punto de vista de cómo es. De hecho, había, antes de que lanzaran el plan, recuerdo que había en Guantánamo, en la base de Estados Unidos, en Guantánamo, en Cuba, había una soldado mujer que se entretenía, ella era la responsable de hacer sufrir a prisioneros árabes, ¿no? O sea, y era un sadismo total que les imponía, era una mujer. Entonces, evidentemente estaba cumpliendo muchos roles masculinos. Entonces, lo que estamos viendo es que, si bien eso es una exageración, cuando la mujer empieza a tomar roles que son como más masculinos, es como que ahí empiezan como los problemas. Entonces, el tema es que justamente, ¿cuál es el rol de lo masculino y lo femenino? Y, en principio, si estamos en una sociedad altamente tecnologizada, en donde no haya ni trabajo de hombre ni trabajo de mujer, no va a estar claro cuál es el rol femenino y el rol masculino. Entonces, en comunidades de supervivientes, y ahora cierro con esto, quizás podamos tener algunos elementos de cierta tecnología que hagan que no seamos tan primitivos, ¿sí? Pero seguramente que va a haber muchos más elementos donde la variable física va a ser más importante, sobre todo también el elemento de defensa, poder defenderse, y ahí tiene que ver la fuerza física y toda serie de cuestiones, en donde claramente va a haber tareas que van a ser más de hombre y tareas más de mujer. Entonces, en cierto sentido, me parece que va a ser una vuelta al equilibrio, y para garantizar ese equilibrio, ciertos elementos en la toma de decisiones estratégicas tienen que estar a cargo de varones. Eso está clarísimo, por todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, todo este caos general, podríamos decir que todo este caos que se vive en esta sociedad, caos de dirección, caos de sentido, caos de un montón de cosas, tiene que ver con un capitalismo postindustrial que es cada vez más femenino, ¿sí? O sea, al darle más peso, más valor a la mujer en los hechos, ¿no? Dándole trabajo y dándole el voto, evidentemente hizo que tuviera mucho más peso en la sociedad. Y tiene peso la forma de pensar o de sentipensar femenina, que tiende al caos. Entonces, evidentemente, pensar en un equilibrio, en volver a un equilibrio, estamos hablando dentro de comunidades supervivientes, ¿no? Dentro de la sociedad abierta, va a terminar en lo que sabemos, ¿no? El robot o el transhumano y el robot, y pasando por toda esa evolución que comenté. Entonces, en comunidades supervivientes no tengo ninguna receta ni hay nada escrito, pero está claro que si privilegian los elementos de la supervivencia, la defensa, y hay cierta primitivización en lo que sería el desarrollo tecnológico de la comunidad, aunque desde mi punto de vista podemos ser comunidades donde trabajemos menos que ahora, que en esta sociedad, donde supuestamente todo es más fácil, porque no nos vamos a matar por tener 1000 cosas, ni vamos a trabajar para otro, ni esos otros van a trabajar para la gran usura, que es lo que gobierna el mundo, ¿no? Que no hace nada y es la que más saca, la que más ventaja. Pero bueno, entonces me parece que todo eso, que esa evolución no puede tener como el punto de equilibrio de esa evolución no es lo unisex de la sociedad de servicios, porque vamos a sobrevivir en comunidades agroindustriales, no va a ser una sociedad oficinista. Entonces, ahí se va a volver, en los hechos concretos, por necesidades y por cómo van a ser esas comunidades, se va a volver a lo anterior al unisex, a cosas de hombres y cosas de mujeres. Así que bueno, espero con esto haber aclarado un poquito, desde mi punto de vista, cómo podría explicarse la relación entre entre la ideología de género, el femenino, feminista, unisex y lo trans, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido, que tengan un buen día. Hasta luego.